Hay un artículo publicado en Vox, en un nuevo medio de comunicación que hemos citado aquí algunas veces y escrito por Ezra Klein, un periodista que fue del Washington Post, y él se refiere a Obama como un hombre polarizante. Dice que Obama, como líder político, ha sacado adelante cosas como la reforma sanitaria, la reforma de la sanidad, que seguramente es uno de los mayores activos políticos de Obama o de los grandes logros de él como presidente. Dice también Ezra Klein que en cierto modo logró acabar con la presencia de Estados Unidos en Irak, acabar a medias porque ahora está atacando selectivamente a Irak. La pregunta ¿es Obama un hombre polarizante? ¿Es un hombre que en lugar de unir a la sociedad estadounidense como él pregonó, como él prometió en la campaña presidencial primera, más bien ha dividido el país? Yo creo que Estados Unidos estaba dividido de antes, que estaba dividido desde mucho antes. Otra cosa es que en 2008 el país decidiera escoger a un presidente negro que supusiera un hito y que fuera además un argumento fácil para marcar una diferencia, ¿no? Era un argumento fácil y un argumento prometedor, pero a la vez dejaba a un lado las expectativas o las realidades, mejor dicho, del país, que son en sí mismas una situación, un país muy segregado, un país en el que todavía no se han solucionado muchos temas sociales, un país en el que no se han superado diferencias de raza y también de poder adquisitivo. Todavía es un país en el que la educación no es un bien accesible para todos de manera igualitaria, en el que la vivienda está vinculada a los recursos y por tanto la educación a la que accedes también depende de eso. ¿Obama es polarizante? Por desgracia sí, pero no por las políticas que hace, sino porque en sí mismo representa algo que a muchos en este país todavía no les gusta. Es decir, que usted, su punto de vista es que un sector de la sociedad estadounidense no gusta de Obama porque es afroamericano, por ejemplo. Por supuesto, desgraciadamente todavía eso sucede, eso es innegable. Desde que llegó a la presidencia han incrementado los grupos de odio en el país de una manera exagerada. En Estados Unidos no se supera el tema de la raza y no quiero decir que el país sea racista en sí mismo, sino que hay un porcentaje muy alto del país que todavía no ha superado un odio racial. Jaime Hernández. Yo creo que para responder esa pregunta, yo creo que a veces viene muy bien la metodología de la historia, ¿no? Yo creo, por eso me fascina ver cómo los líderes políticos, cuando ya pasan a la historia, es más fácil juzgar su legado y su obra. Y yo sospecho que con el tiempo Obama va a quedar retratado en su exacta dimensión. Como decía Raquel, efectivamente, yo creo que es un presidente que ha llegado en un momento muy específico de un país que está en constante transformación y que está mutando. El tema, por ejemplo, demográfico, el hombre blanco que cada vez se siente cada vez más arrinconado y por tanto más temeroso de estas nuevas minorías asiática, hispana, afroestadounidense. Y también esta eterna lucha entre los que quieren regular más la economía y quienes de plano no quieren ningún tipo de regulación. Y en este contexto, particularmente en el último apartado de aquellos que están en contra todo tipo de regulación, es que Obama se ha convertido en un presidente, en un jefe de Estado polarizante. ¿Por qué? Porque atenta contra muchos intereses. Y si tenemos también en cuenta el contexto, es decir, cómo funciona hoy el Congreso de los Estados Unidos, quién está al mando del Congreso de Estados Unidos, nos damos cuenta que no son los congresistas, son los intereses políticos y económicos, las grandes corporaciones. Y en ese contexto, Obama, por supuesto que es polarizante, porque no es gratuito que, por ejemplo, entre los grandes enemigos del presidente Obama estén los hermanos Koch, ¿no?, que se oponen a todas las políticas reguladoras del presidente Obama. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿Obama es polarizante? Sí, pero no por sí mismo, como decía Raquel, es el contexto, ¿no? Es como un reactivo. Obama es como un reactivo que tú lo sueltas e inmediatamente queda en evidencia que está en contra y que está a favor de sus políticas. Y hoy por hoy, quienes desafortunadamente llevan el timón de esta nación, que se le están disputando a cada momento Obama, son las grandes corporaciones, la industria militar, la comunidad de inteligencia. Todo el mundo le quiere robar el control del timón al presidente y por eso es un personaje polarizante. Es decir, Obama no es polarizante por lo que es, sino por lo que representa. Exacto. Muy bien.
Yo creo que Obama por naturaleza ni por temperamento es una persona polarizante. Él llegó a gobernar un país completamente dividido en la mitad de una crisis económica que no había visto Estados Unidos en muchísimas décadas. Y el pecado grande de Obama es que llegó sembrando la ilusión de que él iba a ser la persona que iba básicamente a crear una gran paz entre los Estados Unidos, y fue una mezcla de ingenuidad y arrogancia la que ha generado esa figura que hoy en día la gente critica tanto, y es una persona que prometió la unión, el bipartidismo y una gran homogeneidad en un país que claramente no lo era, y no ha tenido la astucia política de una persona como Bill Clinton para tratar de crear unas relaciones que por lo menos simulen algún tipo de unidad política. Entonces, la polarización se ha creado por el ambiente que él heredó, por la economía que él heredó y por la ausencia de él de la capacidad de tender esos puentes que eran tan necesarios. ¿No será que Obama se vendió a sí mismo como una gran figura política en la primera campaña? Prácticamente había gente que lo consideraba como un nuevo Abraham Lincoln, otros lo consideraban como un nuevo Franklin Roosevelt, y resulta que pues con la simple lectura de biografías de Lincoln y de Roosevelt uno se da cuenta de que Obama pues no es absolutamente nada en comparación con ellos. Pero incluso habló muchísimo de la esperanza en su primera campaña, incluso salió con aquella frase de sí podemos, de yes we can, repito, la palabra esperanza, la palabra hope, que creo que no pronunció una sola vez en su primer discurso de posesión. Eso por una parte. Y por otra parte, cuando llegó al poder, la gente ha descubierto que es un hombre mucho más distante. Él aparece un hombre simpático como Clinton, pero ya en corto, como se diría, no es un hombre tan cercano, es un hombre que más bien está aislado con sus amigos en unas pocas fiestas, al que no le gusta ir al Congreso, al que no le gusta untarse de políticos. ¿No será que también esas cosas lo han perjudicado mucho? Se vendió exageradamente, es distante, y para rematar ha incumplido con dos de las grandes promesas: la primera, cerrar el centro de detención de Guantánamo, y la segunda, la reforma migratoria, que fue su bandera en la segunda campaña, y que además no impulsó incluso cuando llegó a tener mayorías en ambas cámaras. Sí, yo creo que uno de los grandes problemas a los que él se enfrenta hoy, actualmente, es que esas expectativas de las que hablaba Muni, que creó esa manera de venderse, primero lo tuvo que hacer porque se enfrentaba a otro animal político que era Hillary Clinton y que tenía mucho que decir, ¿no? Entonces había que crear todo un personaje político. Como sabéis, acá en Estados Unidos las campañas políticas se hacen en tiempos muy cortos. ¿Quién va a votar primero? Primero se hace campaña para las primarias, para los votantes más cercanos, o sea, es un aparato muy complejo, y se crea un personaje político como Obama que funciona de una manera brutal, ¿no? Representa el primer presidente afroamericano, un aperturismo. El hecho de que le dieran el premio Nobel antes de empezar a gobernar es algo insólito, ¿no? Pero esas mismas expectativas que creó, a su vez, han sido directamente proporcionales al miedo que ha creado en sus adversarios. Toda esta campaña anti-Obama, esta oposición radical, contundente contra cualquier propuesta que él ejecute, incluso aunque sus propuestas sean muy moderadas, los republicanos se oponen a él por una cuestión comunicativa. Nadie lo quiere entre las bases, entre los donantes más conservadores, que son los que tienen la plata. Sí, esa creación de ese discurso y de ese personaje le ha perjudicado radicalmente, uno, por las esperanzas no cumplidas, las promesas no cumplidas, la decepción que está creando en muchísima gente que lo votó y que parece ser que no va a poder solucionar, y dos, en los miedos que ha provocado en sus adversarios, que lo están atacando más que nunca. ¿Se sobrevendió Obama? Sí, yo creo que sí. Y además yo creo que otra de las preguntas que quizá habría que hacerse, que creo que sería muy pertinente, hasta qué punto lo que puede llamarse el obamismo, esta filosofía política cargada del sí se puede y de iniciativas como por ejemplo la reforma sanitaria, la reforma migratoria, esta lucha por la clase media, esta lucha, esta forma de redención a través de la política de la clase media tiene lugar en este país, donde no tiene cabida, por lo visto, es decir, si nos atenemos a las cifras solamente, la pérdida del poder adquisitivo, por ejemplo, de la clase media ha sido brutal en los últimos 40 años. Entonces, en ese contexto, ¿hasta qué punto el obamismo, esta lucha a favor de la redención de la clase media, tiene lugar? Y yo creo que por eso mismo, como no tiene lugar, se crea este
elevado índice de decepción con un presidente al que algunos llegaron a creer que era un mesías. Y no es cierto, no es cierto. Es un presidente que incluso, en un tiempo en que incluso la figura del poder presidencialista de Estados Unidos se ha desgranado poco a poco. Ya hay muchos que debaten incluso esta posibilidad de que Obama sea una especie, ya funcione de facto como un primer ministro, enfrentado a un Congreso que lo atenaza por todos lados, ¿no? Y yo creo que cuando pase el tiempo, insisto, podremos tener una fotografía más precisa de hasta qué punto Obama fue una figura polarizante, fue un político que a lo mejor llegó demasiado tarde para un país que estaba completamente dividido, injusto y en donde ya los grandes poderes e intereses corporativos habían impuesto su ley. Se presentó inicialmente Obama como algo mejor de lo que es en realidad. ¿Cómo más iba a ganar un hombre negro de 45 años, sin ninguna experiencia política, sino como un organizador comunitario que llevaba 2 años en el Senado, enfrentado en su propio partido con un aparato formidable como era la familia Clinton, como era la ilusión de la primera mujer presidente, enfrentado con un partido republicano que estaba de fiesta desde el 11 de septiembre, con unos estrategas políticos como Karl Rove, donde estaba apuesta todo el dinero del aparato republicano para derrotar a los demócratas. No había ninguna otra forma para que este hombre delgado, joven, que nadie conocía, ganara en las elecciones en Estados Unidos, si no era vendiendo ilusiones y esperanzas. No había ninguna otra posibilidad de ganar.